Hay decisiones que uno no puede deshacer, palabras que no se dijeron, cartas que nunca llegaron, y amores que, aunque no mueran, se pierden. Si estás leyendo esto, es porque necesito contar algo que guardé por años. No busco lástima, ni segundas oportunidades. Solo necesito vaciar este peso del pecho. La abandoné, no porque no la amara, sino porque creí que ser pobre me hacía indigno de su amor. Pensé que alejándome, la dejaba libre para volar, y en realidad la dejé caer. Hoy, después de tanto tiempo, encontré una carta suya que nunca había leído, y con ella también encontré todo lo que fui, y todo lo que perdí. Esta es mi historia, y quizás también sea la tuya. Nunca he sido bueno con las palabras. De hecho, siempre he tenido miedo de abrir el corazón. Pero hay cosas que, por más que uno intente enterrar, vuelven. En sueños, en canciones, en las calles por donde caminamos solos. Y hoy, no puedo más callar. Conocí a Camila en el último año de la secundaria. No era la más popular ni la más llamativa, pero tenía una forma de mirar el mundo que me desarmaba. Mientras todos hablaban de fiestas y ropa nueva, ella hablaba de libros, de plantas, de las cartas que su abuela le escribía desde el interior del país. Era como si el tiempo pasara más lento cuando ella estaba cerca. Yo trabajaba en una tienda de repuestos después de clases. Mi familia nunca tuvo mucho. Mi padre había fallecido cuando yo era niño y mi madre luchaba cada día para mantener el techo sobre nuestras cabezas. Nunca me sentí menos por eso, pero también sabía que mi realidad era distinta. Camila, en cambio, venía de una familia más acomodada. No rica, pero sí estable. Su padre era abogado y su madre daba clases de piano. Aún así, ella nunca hizo sentir a nadie inferior. Era luz, pero una luz que no cegaba, que más bien te envolvía. Nuestra historia comenzó sin pretensiones. Un día, en la biblioteca del colegio, me ofrecí a ayudarla con un trabajo de literatura. Terminamos hablando durante horas. Descubrimos que teníamos el mismo autor favorito, Benedetti, y que ambos creíamos que las palabras podían salvar vidas. Desde ese día, nos buscamos cada vez más. A veces sin hablarlo, solo aparecíamos en los mismos lugares, como si algo más fuerte nos empujara. No éramos novios, no en ese momento, pero compartíamos silencios que valían más que 1000 besos. Caminábamos por la ciudad sin rumbo, nos sentábamos en las plazas a mirar el atardecer. Ella me contaba de sus sueños. Quería estudiar antropología, viajar, conocer culturas. Yo no sabía qué quería aún, pero cuando la escuchaba, sentía que todo era posible. Un día, mientras esperábamos el bus bajo la lluvia, me tomó de la mano. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos con los míos y sonrió. Sentí una electricidad recorrer mi cuerpo. Fue la primera vez que me sentí visto, verdaderamente visto, no por lo que tenía, sino por lo que era. A partir de ahí, empezamos a escribirnos. No mensajes de texto, cartas de verdad, con tinta y papel. Ella decía que era más íntimo, más humano. Cada semana recibía una carta suya, escrita con una caligrafía redonda, con dibujos en los bordes, con frases que me hacían reír, pensar y, a veces, llorar. Yo respondía con el mismo fervor. Me esforzaba en cada palabra, en cada detalle. En esas cartas, yo podía decir lo que en persona no me atrevía. Así pasaron los meses. Mientras la ciudad giraba con su prisa, nosotros vivíamos en una burbuja hecha de papel y tinta. Nunca habíamos dicho te amo, pero lo sabíamos. Estaba en cada línea, en cada pausa, en cada despedida. Cuando terminamos la secundaria, ella fue aceptada en una universidad en otra ciudad. Yo no pude ir, no tenía cómo pagar, pero ella me dijo que no importaba, que seguiríamos en contacto, que nada podría separarnos si el amor era real. Nos abrazamos largo, como si el tiempo quisiera congelarse en ese instante. No sabíamos que, a veces, el amor no es suficiente para ganarle a la vida. Los primeros meses separados fueron difíciles. No voy a mentir, la ciudad se sentía más gris sin ella. Pero cada vez que recibía una carta suya, era como si el mundo recuperara el color. Las cartas llegaban cada viernes. Ella firmaba siempre igual: tu Camila, la que no te olvida. A veces, solo con leer esas líneas, ya podía respirar mejor. Me escribía sobre su nueva vida, la universidad, los profesores, la gente diferente que conocía, los cafés a los que iba sola a leer, porque decía que así sentía que estaba conmigo. Me mandaba dibujos, recortes de revistas,
incluso hojas secas con anotaciones como «Esta cayó sobre mí mientras pensaba en ti». Era tan detallista, tan generosa con su sentir, que yo me sentí obligado, por amor, no por deber, a corresponder con la misma entrega. Me esmeraba en cada palabra. Usaba mis pocos ahorros para comprar papel bonito, sobres con aroma y hasta sellos antiguos en el mercado de pulgas. Mi madre, que notaba mi dedicación, me dijo una tarde: «Eso que tenés ahí parece más que amor, parece promesa». Y tenía razón. Cada carta era una promesa de que resistiríamos a la distancia, de que nuestro vínculo no era algo pasajero. A veces, en mis respuestas, le contaba sobre mi día en la tienda, sobre los clientes que parecían salidos de novelas, sobre los ruidos de la calle, sobre los sueños que aún no entendía del todo. Me gustaba imaginarla leyendo mis líneas en su cuarto, sonriendo, quizás llorando un poco. Camila tenía una sensibilidad que tocaba todo. Y yo, por primera vez, sentía que alguien tocaba mi alma sin miedo. Una vez me escribió: «A veces me preguntan si tengo novio y yo no sé qué responder, porque si digo que sí, me piden una foto, y si digo que no, siento que traiciono lo que somos». Entonces aprendí a decir que tengo a alguien lejos, pero muy dentro. Esa frase se me quedó grabada. Era así exactamente como me sentía. No éramos una pareja común. No teníamos selfies, ni cenas elegantes, ni fines de semana juntos. Pero teníamos algo más, una conexión pura, íntima, indestructible. Con el tiempo, nuestras cartas empezaron a cambiar. No en el tono, sino en la profundidad. Ya no eran solo relatos del día a día. Empezaron a volverse más íntimas, más existenciales. Hablábamos de miedo, de muerte, de propósito. Camila me contaba que, a veces, se sentía sola, incluso rodeada de gente, que extrañaba el silencio compartido conmigo, esos momentos en los que no era necesario hablar para sentirse acompañado. Yo la comprendía. A veces también me sentía así, como si todo el ruido del mundo no pudiera tapar el hueco que dejó su ausencia física. Pero nuestras palabras seguían sosteniéndonos. Era como si las cartas construyeran un puente invisible entre su ciudad y la mía, entre su alma y la mía. Un día, me llegó una carta distinta. No por el contenido, sino por el sobre. Estaba más arrugado, con marcas de humedad, como si hubiera viajado más de la cuenta. Dentro, Camila me escribió: «Últimamente siento que mis cartas llegan tarde. A veces dudo si te llegan. Si no fuera porque cada viernes encuentro tu letra esperándome, creo que enloquecería. ¿Estás bien? ¿De verdad me lees?». Me preocupé. Le respondí de inmediato, asegurándole que sí, que cada carta suya era un tesoro, que las guardaba todas en una caja de madera que me había regalado mi madre. Le pedí que no dejara de escribirme nunca, que su voz en el papel era mi forma de seguir creyendo en algo bonito en medio de la rutina. Y así seguimos. Cartas iban, cartas venían, hasta que, poco a poco, algo empezó a cambiar. No sé en qué momento exacto lo sentí. Quizás fue una frase más breve, una despedida sin dibujos, o simplemente el silencio entre las líneas. Pero algo empezó a cambiar. Sus cartas seguían llegando, sí, pero ya no eran semanales. A veces pasaban 10, 12 días, y cuando aparecían, sentía que no era la misma Camila. Yo intentaba no pensar lo peor. Me repetía que la universidad era exigente, que tal vez estaba cansada o distraída. Pero mi instinto sabía. Su tono había cambiado. Las palabras seguían ahí, pero la calidez se diluía. Antes, me escribía como si las letras le nacieran del pecho. Ahora, como si cumpliera con algo que había prometido. Un día, me llegó una carta de solo 2 párrafos. En ella, decía que estaba bien, pero muy ocupada, que había comenzado nuevas materias, que su tiempo era escaso y que sentía que no estaba siendo tan presente como antes. Me pedía disculpas, cerrando con una frase que me dejó helado. A veces, la vida se mueve más rápido que el corazón. Espero que puedas entenderlo. No supe qué responder de inmediato. Me quedé mirando el papel como si escondiera una verdad que no quería decirme. Y por primera vez, dudé. ¿Estaría con alguien más? ¿Se habría cansado de esperar? ¿Habría cambiado? Pero me negué a ceder al miedo. Le escribí una carta larga, sincera. Le conté cómo la extrañaba, cómo mis días se hacían más largos sin sus historias, cómo su letra era mi única certeza en medio del ruido. Le dije que, pasara lo que pasara, yo seguiría aquí, con el mismo corazón. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Luego 3. Empecé a mirar el buzón todos los días,
como si eso fuera a acelerar el tiempo. Cada vez que el cartero pasaba sin dejar nada, sentía un vacío en el pecho. Incluso llegué a soñar con ella. En uno de esos sueños, la veía caminando en una estación de tren, alejándose sin mirar atrás, y yo corría pero no podía alcanzarla. No era solo la falta de cartas, era la ausencia de señales. Ya no contestaba mis mensajes. Intenté llamarla una vez, pero su celular daba apagado. Mandé una última carta. No era un reclamo, era un susurro desesperado. Solo dime si estás bien. No necesito promesas, solo una señal. Esperé una semana, 2, un mes, y entonces empecé a sentir el peso del abandono. No porque me odiara, ni porque me hubiera hecho daño, sino porque se fue sin explicarme. Porque su silencio gritaba más que cualquier palabra. Porque la historia más hermosa de mi vida se estaba deshaciendo sin que yo supiera por qué. Mi madre me veía decaído, pero no decía nada. Solo dejaba mi comida en la mesa y acariciaba mi espalda al pasar. Ella entendía sin hablar. A veces, los silencios entre madre e hijo dicen más que 1000 preguntas. Una tarde, revolviendo mis cosas, abrí la caja donde guardaba sus cartas. Me senté en el piso y empecé a leerlas una por una. Y lloré, no de rabia, de ausencia, porque ahí estaba todo, la risa, la esperanza, los sueños compartidos. Y ahora, solo quedaba el eco de un amor que no sabía si todavía existía. Hasta que algo extraño pasó. Buscando entre las últimas cartas, noté que varias estaban maltratadas, como si hubieran sido abiertas y vueltas a cerrar. Una tenía un trozo de sobre arrancado, otra, una mancha que parecía de humedad o de algo más. Y entonces, una idea incómoda cruzó mi mente. ¿Y sí? ¿Y si no todas sus cartas estaban llegando? ¿Y si algo o alguien las estaba interceptando? La sospecha no me dejaba en paz. Era como una espina bajo la piel. Invisible, pero punzante. Algo no encajaba. Las manchas en los sobres, los dobleces inusuales, el tiempo irregular en que llegaban. Había algo más detrás de su silencio. Una tarde de sábado, decidí hacer algo que hasta ese momento había evitado. Fui a su casa. No sabía si ella estaba allí, si había vuelto a pasar las vacaciones con su familia, pero necesitaba una respuesta, aunque fuera un portazo en la cara. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Me abrió su madre, la misma que una vez me sirvió té con galletas cuando estudiábamos en el salón. Pero ahora no me sonrió. Tampoco me invitó a pasar. «Hola, señora. ¿Camila está?» Pregunté, intentando sonar sereno. Ella frunció el ceño, incómoda. «Camila no está. Volvió a la ciudad universitaria hace unos días». Asentí, intentando leer algo en su mirada. «¿Sabe si ha estado bien? No hemos tenido mucho contacto últimamente». La mujer vaciló, bajó la mirada. Luego, sin darme tiempo para más, dijo: «Camila está bien, pero creo que sería mejor que dejaras de escribirle. Ella necesita concentrarse en su futuro». No supe qué responder. Me quedé helado. Ella cerró la puerta suavemente, como quien apaga una luz sin hacer ruido. Me quedé unos segundos parado ahí, con la sensación de que algo sucio se escondía detrás de aquellas palabras. Volví a casa con la mente a 1000. Esa noche no dormí. Al día siguiente, la inquietud me llevó a hacer algo aún más audaz. Contacté a un amigo en común, Andrés, un compañero del colegio que también estudiaba en la ciudad de Camila. Le escribí sin rodeos. «¿Sabes algo de Camila? Llevo meses sin saber de ella. Estoy preocupado». Tardó en responder, pero lo que me dijo me dejó frío. «Camila está bien. Nos cruzamos hace poco en la biblioteca, pero dijo que no sabía nada de ti desde hace tiempo, que pensó que tú habías dejado de escribir». Mi mente colapsó. ¿Cómo podía pensar eso? Yo nunca dejé de escribirle. Le mandaba una carta cada semana, sin falta. Algunas, incluso 2 por semana, cuando el silencio se hacía insoportable. Algo estaba mal, muy mal. Tomé una decisión impulsiva. Volví a su casa días después, cuando sabía que solo su hermana menor estaría. Ella tenía 14 años y siempre había sido más honesta que todos los adultos juntos. Le llevé un libro de regalo, uno que Camila había mencionado una vez que quería leer. Sabía que su hermana lo reconocería. Le pregunté con delicadeza si podía hacerle una pregunta importante. Y con la inocencia de quien aún no ha aprendido a mentir del todo, me dijo: «Mamá no quería que Camila siguiera hablando contigo. Un día la vi abriendo una de tus cartas. Después la guardó en el cajón del piano. Yo no dije nada,
Pero creo que algunas cartas no llegaron. Me quedé en silencio. No era rabia lo que sentí. Era algo peor. Una tristeza tan profunda que me vació por dentro. No se trataba solo de Camila. Era como si alguien hubiera manipulado nuestros sentimientos con la frialdad de quien dobla un papel y lo mete en una gaveta. Le agradecí y me fui caminando sin rumbo. La ciudad me pareció de repente un lugar hostil. Todo lo que habíamos construido en nuestras cartas, todo lo que habíamos soñado, había sido interrumpido sin que yo supiera. Por miedo, por control, por prejuicio, no lo sé. Entendí que ella no había dejado de escribirme. Entendí que su silencio era un eco distorsionado, no una elección. Y esa revelación me dolió más que cualquier rechazo. Quise encontrarla. Quise mirarla a los ojos y decirle: nunca dejé de escribirte. Fui fiel a cada palabra. Pero no sabía dónde buscar. Y así empezó mi búsqueda. Una que me llevaría por caminos que nunca imaginé. Porque cuando uno ama de verdad, no busca culpables. Busca respuestas. Aunque duelan. Durante semanas, recorrí cada pista como si mi vida dependiera de eso. No era orgullo. No era nostalgia. Era esa necesidad casi biológica de cerrar una historia con la verdad. No quería un final perfecto, solo un final verdadero. Camila merecía eso. Nosotros merecíamos eso. Busqué su dirección en la ciudad universitaria. Recordaba vagamente el nombre del barrio que había mencionado en una de sus cartas. Revisé foros estudiantiles, perfiles antiguos, hasta llamé a la administración de la universidad fingiendo ser un familiar. Pero la respuesta fue siempre la misma. No tenemos registro actual con ese nombre. ¿Había cambiado de ciudad? ¿De universidad? ¿De vida? Escribí un correo, un mensaje, incluso un par de cartas más. Por si acaso, todas sin respuesta. La sensación era como gritar al vacío. Como lanzar botellas al mar y verlas hundirse sin dejar rastro. Volví a escribir a Andrés, el amigo en común. Le rogué, con una sinceridad casi infantil: si la vuelves a ver, dile que no la olvidé, que la sigo esperando, que nada de lo que pasó fue por mi voluntad. Me dejó en visto, y ahí comenzó otro tipo de silencio, el de los demás. Parecía que todos alrededor de ella habían firmado un pacto tácito para no hablarme más, como si yo fuera un capítulo que debía cerrarse, una historia incómoda que había que olvidar. Pensé en ir una vez más a su casa, pero algo en mí se detuvo. No quería enfrentar a su madre de nuevo. No quería verla con esos ojos que juzgaban mi pobreza, mis cartas, mi insistencia. Así que caminé hasta una plaza donde Camila y yo solíamos sentarnos a leer. Me senté en el mismo banco de madera desgastada y esperé. No sé qué esperaba. Tal vez un milagro. El tiempo pasó. Las hojas cayeron. La ciudad cambió de estación. Yo también. Una tarde, en un intento desesperado, escribí una carta distinta. No para que le llegara por correo, sino para leerla en voz alta, solo, sentado frente al río. Era una especie de despedida, un adiós que mi corazón no quería dar, pero que mi cuerpo ya no podía seguir evitando. Camila, si alguna vez lees esto, aunque sea en el viento, quiero que sepas que no dejé de escribirte, que guardé cada carta tuya como quien guarda un pedazo de cielo, que creí en nosotros más allá de la distancia, más allá de los silencios, más allá de todo. Me gustaría saber si alguna vez pensaste en mí con la misma intensidad. Pero si no fue así, igual gracias. Gracias por los atardeceres, por las palabras, por enseñarme que es posible amar sin tocar. Terminé de leerla con la voz rota. La dejé en el banco, no con la esperanza de que alguien la leyera, sino como un acto simbólico, como quien suelta algo al universo porque ya no puede cargarlo. Después de eso, dejé de buscar. Volví a mi rutina, el trabajo, la calle, las tareas cotidianas. Pero ella seguía ahí, en los rincones de la mente. Cada vez que escuchaba su nombre, cada vez que veía a alguien con su cabello largo y oscuro, sentía un sobresalto, como si una parte de mí siguiera esperando. La verdad es que nunca se deja de esperar del todo. Solo se aprende a vivir con la ausencia como quien aprende a caminar con una herida que nunca cierra del todo. Hasta que un día, años después, sin buscarlo, la vida me puso frente a algo que no esperaba. Algo que cambiaría mi visión de todo lo que había vivido. Los días comenzaron a pasar sin que yo lo sintiera, como si el mundo continuara girando, pero yo me hubiera bajado en una estación equivocada. Trabajaba, comía, dormía, pero ya no estaba. Camila se convirtió en un nombre que evitaba decir, como si nombrarla invocara un dolor que no quería volver a tocar. Mis amigos,
Los pocos que quedaban dejaron de preguntarme por ella, y yo dejé de contestar cuando lo hacían. Me volví una versión más apagada de mí mismo. A veces me culpaba por todo, por no haber sido más insistente, por no haber buscado mejor, por no haber gritado su nombre frente a su casa si era necesario. Pensaba en todas las veces que pude haber hecho más, y no lo hice. Y otras veces me decía que no era culpa mía, que simplemente el amor no siempre es suficiente, que hay distancias que no se vencen con cartas. Pero dentro de mí, algo no cerraba, porque no era un adiós claro. No fue una ruptura, fue un desvanecimiento, como si alguien hubiera apagado una historia sin darnos el derecho de escribir el final. Lo más difícil era dormir, porque en los sueños ella volvía. A veces reíamos en una plaza, a veces volvíamos a la biblioteca donde empezó todo, y otras veces simplemente me miraba en silencio, como si quisiera decir algo, pero ya fuera tarde. Me volví más reservado. Dejé de escribir. Aquella caja donde guardaba sus cartas quedó escondida en el armario más alto, como un secreto del que uno ya no se enorgullece, como algo que quema al tocar. Pasaron los años. Intenté rehacer mi vida. Salí con otras personas, aunque nada serio. No porque comparara, aunque a veces lo hiciera, sino porque sentía que algo dentro de mí se había cerrado, como una puerta trabada desde adentro. Una noche, durante una cena con unos amigos del trabajo, alguien preguntó si yo alguna vez había estado enamorado de verdad. Todos rieron, hicieron bromas, hablaron de romances fugaces. Yo solo sonreí por fuera. Por dentro, me vi a mí mismo escribiendo aquellas cartas en papel perfumado, esperando cada viernes por una respuesta que no llegaba. Fue en ese momento que me di cuenta, yo nunca dejé de amarla. No era una obsesión, no era una idealización, era simplemente un amor sin cierre. Un capítulo inconcluso que seguía latiendo en algún rincón escondido de mi alma. Y con esa verdad también vino el peso del arrepentimiento. Me preguntaba si, quizás, si hubiera sido más valiente, podría haberle encontrado. Si hubiera enfrentado a su madre, si hubiera buscado más pistas, y si estaba esperando por mí en algún lugar. Pero esa pregunta es un veneno que no te deja vivir, porque nunca hay respuestas, solo el eco de lo que no fue. Un día, decidí volver a leer nuestras cartas. Necesitaba entender, tal vez cerrar. Saqué la caja del armario, la limpié del polvo y comencé a leer una por una. Con cada carta, volví a sentir el amor, la ternura, la ilusión, y también el dolor, porque sabía cómo terminaba esa historia. O mejor dicho, cómo no terminaba. Lloré, no como antes, no con rabia, lloré con resignación, con esa tristeza serena que uno siente cuando acepta que algo bello se fue, que no era culpa de nadie, pero aún así dolía. Fue entonces, mientras pasaba las hojas amarillentas, que encontré una carta que no recordaba haber leído. Era antigua, escrita con su caligrafía reconocible, pero el sobre no tenía matasellos. Estaba entre dos cartas que se habían llegado por correo. Algo en mi interior se estremeció. La abrí con manos temblorosas. Y supe, en ese instante, que todo lo que yo creía saber estaba a punto de cambiar. La carta que encontré no tenía fecha, pero por el tono, por las palabras usadas, parecía haber sido escrita en aquellos días en los que nuestras cartas aún fluían con amor, pero comenzaban a volverse esporádicas. El papel estaba doblado cuidadosamente, sin manchas, como si nunca hubiera sido enviada. Si estás leyendo esto, es porque algo en mí no está bien. No sé por qué, pero últimamente he sentido una angustia extraña. Me mareo, me cuesta escribir, me cuesta pensar. No quiero preocuparte, pero me haría bien que vinieras, solo para mirarte, para saber que estoy aquí. No terminé de leerla de una vez. Sentí que el mundo se me venía encima, no solo porque no recordaba haberla recibido, sino porque sus palabras eran distintas. Vulnerables, casi proféticas. Pasé días preguntándome por qué esa carta estaba ahí. ¿La guardé sin querer? ¿La recibí y no la leí? Pero algo no encajaba. En ese entonces, yo abría cada carta como si fuera una joya. No habría dejado una olvidada entre las demás. Entonces lo entendí. Esa carta nunca fue enviada. Estaba ahí por error. Quizás la puse junto con otras, sin darme cuenta. O quizás fue otra mano la que decidió que esa carta no saliera de la casa de Camila. El sentimiento que me invadió no fue solo tristeza, fue culpa, porque ella me había pedido ayuda, me había necesitado, y yo, sin saberlo, no estuve.
La necesidad de saber la verdad me volvió a arder por dentro, pero esta vez con una dirección clara. No era solo nostalgia, era urgencia. Decidí buscarla de nuevo, aunque hubiera pasado tanto tiempo. Volví a contactar a Andrés. Esta vez fui directo. Le conté lo que había encontrado. Le pedí, por favor, que me dijera cualquier cosa que supiera. Tardó un día en responder. No te lo conté antes porque pensé que ya lo sabías. Pero sí, Camila desapareció un tiempo. Tuvo un accidente. Fue grave. Estuvo meses hospitalizada, incomunicada. Su familia no dejó que nadie la viera. Después de eso, cambió. Se volvió más cerrada. Se mudó. Nadie supo mucho más. Yo tampoco supe cómo ayudarla. Lo siento, hermano. Leí ese mensaje una y otra vez, con los ojos nublados. El aire me faltaba. El accidente, su silencio, su desconexión, todo cobraba sentido. Ella no me había dejado. Ella se había ido porque la vida la arrastró sin pedir permiso. Recordé esa frase de su carta. Solo para mirarte, para saber que estoy aquí. Y me rompí por dentro. Yo había estado culpándome. Había vivido con la idea de que no fui suficiente, que tal vez ella había dejado de amarme. Pero la realidad era más cruel. Simplemente nadie nos avisó. La vida, con su crueldad silenciosa, nos había separado sin darnos opción de elegir. Sentí rabia, no contra ella, no contra mí, sino contra esa forma en que algunas historias se quiebran sin explicación, contra el silencio que nos rodea cuando más necesitamos ser escuchados. Me pregunté cómo estaría ahora. ¿Qué habría sido de ella después de todo eso? ¿Habría vuelto a confiar en alguien? ¿En sí misma? ¿En el amor? Una parte de mí quería correr a buscarla. Otra parte temía lo que pudiera encontrar. Pero había algo que ya no podía ignorar. Necesitaba verla. No por romanticismo, no por nostalgia, sino para cerrar ese capítulo. O para, quizás, escribir uno nuevo. Después de enterarme del accidente, pasé varios días sin poder dormir. Mi mente no dejaba de reproducir cada recuerdo, cada detalle, cada silencio. Comprendí que nuestra historia no se rompió por falta de amor, sino por una cadena de ausencias y tiempos malditos. Decidí hacer algo que llevaba años evitando, regresar a mi antigua casa. Ya no vivía allí. Mi madre se había mudado hacía tiempo, pero conseguí permiso para entrar y ver el cuarto donde todo había comenzado, donde escribí cada carta, donde imaginé cada reencuentro, donde también lloré en secreto cuando ella desapareció. El cuarto estaba vacío, las paredes desgastadas. El armario donde guardaba sus cartas ya no estaba. Pero al revisar un rincón del suelo, detrás de una vieja tabla suelta, encontré algo inesperado, un sobre. Estaba cubierto de polvo y marcado por el tiempo, pero intacto. Mi nombre estaba escrito en una caligrafía que jamás podría olvidar. Para ti, si alguna vez vuelves. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, encontré una carta que parecía escrita justo antes de que todo se desmoronara. Asterisco, no sé si algún día leerás esto. Pero después del accidente, entendí tantas cosas. No pude hablar, no pude escribir, solo pensaba en ti. Me consolaba imaginarte leyendo mis cartas. Hubo noches en las que lo único que me mantenía viva era recordarte. Y cuando por fin pude volver, sentí que ya era tarde, que tú habías seguido adelante. Escribo esto sin saber si alguna vez llegará a tus manos. Pero necesito que sepas, lo nuestro fue real. Fue lo más verdadero que viví. Si alguna vez te preguntaste por qué me fui, fue porque me rompí. El cuerpo, el alma, todo. Y tuve miedo. Miedo de que me vieras rota. Miedo de que ya no me miraras igual. Perdón si te fallé. Perdón si desaparecí. Yo solo quería volver cuando pudiera volver a ser yo. Asterisco. Lloré como hacía años no lloraba. Esa carta era una despedida que nunca recibí. Un grito silenciado. Y entendí, por fin, que ella no me había olvidado, que no fue por falta de amor, sino por dolor, por miedo. Esa carta fue como una luz en mitad de un túnel que yo ya había dejado de recorrer. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí paz. Sentí que, aunque tarde, la verdad había llegado. Lo que no sabía era que la vida aún me tenía reservada una última escena. Una semana después, mientras caminaba por un barrio que no conocía, ocurrió lo impensado. Salía de una cafetería cuando la vi. Cruzaba la calle, con una bolsa en una mano y un niño en la otra. Me detuve en seco. El cabello más corto, el rostro un poco más serio. Pero sus ojos
Sus ojos eran los mismos, esos ojos que un día me enseñaron a soñar. Ella también me vio. Sus pasos se detuvieron. Por un instante, todo quedó en silencio. El tráfico, el viento, el mundo. ¿Camila?, pregunté, como si aún no estuviera seguro. Ella sonrió, suave, como si también dudara si era real. Hola. El niño la miró curioso. Ella lo sostuvo con ternura, protectora. ¿Es tú? Empecé a decir. Mi hijo, Mateo, tiene 4 años, respondió, sin rodeos. Asentí. No pregunté más. No hacía falta. Caminamos unos pasos juntos. Me contó que trabajaba en un centro cultural, que vivía cerca, que la vida le había enseñado a ir más lento. Su voz tenía una nostalgia cálida, como si sus palabras vinieran envueltas en pausas, en recuerdos no dichos. Recibí tu carta, dijo de pronto. La miré. ¿Cuál? La que dejaste en el banco de la plaza. Una amiga la encontró. Me la dio antes de que me mudara. Mi pecho se apretó. ¿Y por qué no respondiste? Camila bajó la mirada. Porque dolía, porque tenía miedo. No sabía cómo enfrentar todo lo que no fuimos. Y no quería arrastrarte a un presente que ya era otro. ¿Fue real?, pregunté, casi como un susurro. Ella me miró. No dudó. Fue lo más real que viví. Nos abrazamos. Un abrazo breve, lleno de saudade, de cariño viejo, de lo que no pudo ser. Y se fue, caminando con su hijo, con pasos firmes, con una nueva vida. Me quedé parado bajo el cielo nublado. Y por primera vez no lloré, porque entendí. Ella no era más mía. Y nunca dejó de serlo al mismo tiempo. A veces, el amor no se termina, solo cambia de forma. Después de verla, no quise volver a buscarla, ni escribir, ni preguntar, porque lo entendí todo, porque por fin, después de tanto tiempo, mi alma encontró descanso. Camila fue y será, no como antes, no como yo quería, pero será, porque hay personas que no se olvidan, se guardan, como cartas en una caja vieja, como fotografías en la mente, como canciones que suenan en el momento exacto. Durante años creí que había fracasado, que no hice suficiente, que el amor no alcanzó. Pero ahora sé que simplemente la vida decidió por nosotros. No tengo rencor, ni siquiera tristeza. Tengo memoria y gratitud, porque ella me enseñó que se puede amar de verdad, que se puede esperar sin promesa, que se puede seguir incluso cuando el corazón se queda atrás. Hoy, cuando camino por la ciudad y el viento sopla como aquel día, la siento. No como ausencia, sino como parte de quien soy. Ya no le escribo, pero todavía le hablo. En el silencio, en los sueños, en los días en que el mundo se vuelve blando y el alma se permite recordar. Sí, la amé. Sí, la extraño, pero también la solté. Porque amar, a veces, no es quedarse. Es saber irse. Es saber dejar ir. Y en ese dejar ir, también se encuentra la paz.